Hola, yo soy Roy y hoy les traigo el caso de Fred y Rosemary West. Fred y Rosemary son quizá la pareja de asesinos en serie más famosa. Todas sus víctimas eran mujeres jóvenes. Si bien Fred cometió algunos asesinatos por su cuenta, la gran mayoría los cometieron juntos. Al menos 12 mujeres jóvenes fueron asesinadas entre 1997 y 1987. Esto fue en Inglaterra, al menos 8 de las cuales fueron asesinadas por gratificaciones sexuales. Al ser torturadas, mutiladas y violadas, luego los cuerpos fueron desmembrados, enterrados en el sótano o jardín de la casa. Muchos llamarían más tarde a su hogar la Casa de los Horrores. Fred nació el 29 de septiembre de 1941. El mayor de 6 hermanos, 3 niños y 3 niñas. Fred afirmó que sus padres lo introdujeron al incesto, la bestialidad a una edad temprana, y que esto lo llevó a su locura y crueldad, aunque algunos de sus hermanos niegan esta afirmación. A la edad de 17 años, Fred era conocido por ser muy agresivo y por manosear a mujeres al azar. A esta misma edad, Fred sufrió un accidente de motocicleta que le provocó una fractura de cráneo en un brazo y una pierna. Después del accidente, se volvió propenso a sufrir ataques de rabia incontrolables. Un par de años después, manoseó a una joven en una escalera de incendios y ella le metió un puñetazo, haciéndolo caer por 2 tramos de escaleras. Esto agravió aún más su lesión cerebral. Esto pudo haber contribuido a su posterior depravación. En 1961, su hermana de 13 años, Hetty, le dijo a su mamá que Fred la había violado y embarazado. Él le dijo a la policía que había abusado sexualmente de niñas desde muy joven, y preguntó, ¿no todo el mundo lo hace? Durante su juicio, Kitty se negó a subir al estrado y el caso se vino abajo. La relación de Fred con su familia se volvió amarga, pero rápidamente se reconcilió con sus padres, aunque al final se mudó con su tía Violet. En septiembre de 1962, Fred se casó con una joven llamada Catherine Bernadette. Ella estaba embarazada de otra persona en el momento del matrimonio, y esa niña, Charmaine, nació en 1963. Una segunda hija llamada Anne-Marie nació de la pareja en 1964. Mantuvo a las 2 niñas enjauladas en sus camas a menos que él estuviera en el trabajo. También tuvo varias aventuras extramatrimoniales, al menos una de las cuales resultó con un hijo. Su esposa comenzó a tener un romance con John, que a menudo golpeaba a Fred en represalia por el trato violento que le había dado a Catherine y a sus hijos. En 1965, Fred atropelló a Henry William, de solo 3 años, con su furgoneta de helados, y le quitó la vida. La policía, sin embargo, no responsabilizó a Fred. Ese mismo año es probable que comenzara a abusar sexualmente de Charmaine. También se dice que animó a su esposa a dedicarse a la vida galante para ganar dinero. Catherine intentó escapar de su marido con sus hijos, pero el plan fracasó. Luego se separaría de Fred y él mantendría la custodia de los niños. Mientras tanto, la niñera de los hijos de Fred, de 18 años, Anne McFall, quedó embarazada de él. En 1967, a los 8 meses de embarazo, desapareció. En junio de 1994, sus restos desmembrados fueron encontrados enterrados debajo de un campo de maíz. Se cree que fue otra víctima de Fred West. A principios de 1969, Fred conoció a Rosemary, de solo 15 años, en una parada de autobús. Eventualmente la convenció de salir con él y ser niñera de sus 2 hijos. Esto provocó una gran discordia con su familia, que continuamente intentaba separarlos. Sin embargo, continuó conociéndolo, incluso después de haber sido puesta en un hogar para adolescentes con problemas. Parecía que eran el uno para el otro. Esto eventualmente resultó en que ella fuera repudiada de su familia. A los 16 años, Rosemary dio a luz a su primer hijo, aunque se especula que el bebé fue en realidad engendrado por el padre de ella. Llamaron a la bebé Heather Ann. Poco después, Fred fue encarcelado durante 6 meses y medio por robar neumáticos. Durante este periodo, Rose cuidó de los 3 niños. En este periodo de tiempo, los 3 niños fueron severamente golpeados por ella, pero Charmaine se negaba a reaccionar y someterse a la violencia de Rose, y por mucho que la golpearan, siempre respondía. El 15 de junio de 1971, Rose llevó a los 3 niños a la prisión a visitar a su padre. Esta es la última vez que se tiene registro que se vio a Charmaine. Se cree ampliamente que Rosemary la asesinó en esa época. Rosemary le decía a la gente que preguntaba por ella que se había ido a vivir con su madre.
Cuando Anne-Marie le preguntó por qué su madre se había llevado a Charmaine, que era mitad pakistaní y no a ella, su padre dijo: es que ella no te quería, amor, eres del color equivocado. Originalmente, Rosemary enterró el cuerpo de Charmaine en el sótano de carbón de su casa. Más tarde, Fred volvió a enterrar su cuerpo en el patio. En 1971, Catherine, la madre de Charmaine y Anne-Marie, fue al apartamento para preguntar por sus hijas. Nunca más la volvieron a ver con vida. Su cuerpo fue encontrado más tarde enterrado junto a algunos árboles. A principios de 1972, Fred y Rosemary se casaron. En el formulario de matrimonio, Fred figuraba a sí mismo como soltero, aunque técnicamente todavía estaba casado con Catherine, y nadie sabía que estaba muerta. El 1 de junio de 1972, Rosemary dio a luz a su segundo hijo. Poco tiempo después, Rosemary comenzó a trabajar como prostituta mientras también tenía aventuras tanto con hombres como con mujeres. Con las parejas femeninas, Rosemary era cada vez más sádica. Cuando sentían miedo o dolor, Rosemary preguntaba: ¿no eres lo suficientemente mujer para aguantarlo? Cuando el padre de Rosemary descubrió que se había dedicado a la prostitución, él mismo comenzó a tener relaciones con ella. Finalmente dio a luz a 8 hijos. De estos se sabe que al menos 3 no eran de Fred. Los niños estaban sujetos a reglas domésticas muy estrictas y eran golpeados cada vez que desobedecían. Anne-Marie y tal vez alguno de los otros niños fueron violados repetidamente por sus padres, esto a partir de los 8 años. A los 13, sus padres la obligaron a comenzar a prostituirse. En un momento de 1972, la pareja contrató una niña de 17 años para que fuera su niñera, llamada Caroline Owens. Después de una discusión, renunció, pero la pareja luego le engañó para que regresara. La drogó y la agredió sexual y brutalmente. Sin embargo, a diferencia de muchas de sus víctimas, logró escapar y sobrevivir a su terrible experiencia. Sin embargo, no se atrevió a testificar en la corte y por eso salieron en libertad. Unos meses más tarde, los West mataron a Linda Gough, de 19 años, a quien conocían a través de alguno de sus inquilinos. Cuando la madre de Linda visitó el lugar para buscar a su hija, Rosemary le informó que se había mudado, y eso que tenía puesta la ropa de Linda. Más tarde, su cuerpo fue descubierto enterrado debajo del garage. La habían colgado del techo con la boca cerrada con cinta adhesiva y una pajita metida en la nariz para que pudiera respirar mientras la torturaban. Eventualmente ella se asfixió. Al igual que con sus otras víctimas, faltaban partes del cuerpo. La policía cree que los West lo guardaron como recuerdo. La siguiente víctima fue Carol Ann Cooper, de 15 años. Fred la secuestró mientras esperaba en una parada de autobús. Al igual que Linda, la habían colgado del techo y torturado. Más tarde su cuerpo fue desmembrado y enterrado en el sótano. 4 víctimas más fueron asesinadas de manera similar durante los siguientes 17 meses. La evidencia sugiere que los asesinatos fueron cada vez más brutales. Lucy Catherine, de 21 años, fue secuestrada en una parada de autobús y probablemente la mantuvieron viva durante varios días mientras la torturaban. Teresa, de 21 años, fue su siguiente víctima. La recogieron mientras hacía autostop. La siguiente fue Shirley, de 15 años. Cuando se descubrió su cuerpo, su cabeza estaba completamente envuelta en cinta con un tubo de 3 pulgadas insertado para permitirle respirar. Su siguiente víctima fue Juanita Marion, de 18 años, a quien los West conocieron a través de uno de sus huéspedes. La siguiente fue Shirley, de 18, una compañera prostituta que pudo haber sido asesinada por quedar embarazada del bebé de Fred. Se cree que Rosemary se puso cada vez más celosa de ella. Finalmente, en 1979, los West mataron a Allison, de solo 16 años. La habían contratado para trabajar como niñera de sus hijos. Su cuerpo fue encontrado más tarde enterrado en el jardín. En 1987, una de sus hijas, Heather West, desapareció. Rosemary y Fred le dijeron a sus hijos que se había escapado de casa, pero luego a veces bromeaba diciendo que si actuaban mal, terminarían bajo el patio como Heather. En 1992, uno de los niños informó a los padres de una amiga que su padre la había violado. Este padre le dijo de forma anónima a la policía. La policía registró su casa y encontró pornografía infantil, así como evidencia de abuso. Los niños fueron separados de Fred y Rosemary y colocados en hogares de crianza. En febrero de 1994, la policía preguntó por el paradero de Heather después de que Fred y Rosemary cambiaran repetidamente su historia sobre lo que había sucedido a su hija. Esto llevó a la policía a obtener una orden de registro para la casa. Fred luego admitió haber matado a Heather en un ataque de rabia. Luego cortó su cuerpo y lo enterró bajo el patio, justo como había bromeado de que debajo de la mesa de picnic. La policía descubrió no solo el cuerpo de Heather, sino los restos de 2 más, lo que llevó a un registro más amplio de la propiedad. Tanto Fred como Rosemary fueron arrestados.
Rosemary negó repetidamente tener conocimiento de los asesinatos. El 1 de enero de 1995, Fred se asfixió con pedazos de mantas y placas que logró robar del servicio de lavandería de la prisión. Escribió una nota de suicidio con una imagen de una tumba que decía: en memoria cariñosa, Fred West. Ruth West descansa en paz donde ninguna sombra cae. En perfecta paz espera a Rose, su esposa. Más tarde, Rose fue acusada de 10 casos de asesinato. Actualmente se encuentra internada en la prisión de Long Newton en Inglaterra. Vaya, qué parejita. ¿Y tú qué piensas? Déjame en los comentarios, suscríbete, déjame un like, campanita, ya sabes. Yo soy Roy y quédate para nuevos videos. Bye.